en Derecho con tesis doctoral, distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Informático con programa de actualización de Buenos Aires, directora del programa de actualización de posgrado en Data Governance, Data Compliance, InfoSec, Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de Contratos Civiles y Comerciales de la carrera de Abogacía Franco-Argentina de nuestra Facultad de El Salvador, ahí nos conocemos, profesora titular del régimen de legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática y maestría en ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular de la materia de Derecho del Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, directora de Attorney at Law, autora de 4 libros, y podíamos dejarnos toda la tarde con más títulos, pero no vamos a terminar, así que agradezco nuevamente, agradezco la presencia, porque un viernes conectarse hasta ahora con, bueno, las cosas que tenemos que hacer y todo es súper importante. Gracias a mis alumnos, gracias a mis colegas, gracias a la doctora, y la dejo en el uso de la palabra. Bueno, antes que nada, Cari, muchísimas gracias por el espacio, por haber organizado el encuentro del día de hoy, y también a todos los alumnos del postítulo en notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, y también, obviamente, a la organización de la Secretaría Académica y también a nuestra señora decana en la realización y organización, obviamente, de este encuentro, que, como bien decías, trabaja una temática que, desde el punto de vista de lo relativo a la modernización profesional, es muy relevante desde nuestro ejercicio, ya sea desde el lado de profesionales letrados y lo que es la modernización, obviamente, correlativa en materia de lo que es el ejercicio notarial y registral. Bueno, obviamente nos lleva a nuevos ámbitos, nuevos campos de reflexión y nuevas problemáticas y tensiones que se pueden dar, ¿no?, en la materia, y ese es justamente el motivo que nos convoca hoy. Esta charla va a ser sobre la temática de innovación tecnológica en el ejercicio profesional, notarial y registral, los hitos en lo que respecta a la integración tecnológica y la seguridad jurídica. Así que antes que nada vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que sería el tema de la innovación tecnológica y la integración de la temática de la innovación tecnológica en lo que se respecta, ¿no?, al legal tech, particularmente todas las exigencias profesionales que hemos tenido progresivamente a lo largo de los últimos tiempos se han ido desde ya agudizando con el tema de las exigencias desde el punto de vista tecnológico. O sea, no solamente hay un tema del fenómeno propio de regionalización y de globalización desde el punto de vista del ejercicio de nuestras profesiones, y desde el punto de vista también de los diversos enfoques jurídicos que tenemos a nivel profesional y las nuevas disciplinas que han ido aflorando como consecuencia de la investigación tecnológica, y también el entrecruzamiento del campo de la tecnología con el campo de las ciencias jurídicas, empieza también a utilizarse, y esto es natural del desprendimiento profesional del ejercicio de nuestras tareas, empieza a utilizarse la automatización, empieza a buscarse la confluencia de las herramientas tecnológicas con nuestro ejercicio profesional, a los fines, obviamente, de su facilitación. Entonces, cuando empezamos nosotros a utilizar herramientas de carácter tecnológico, servicios de esa sociedad de la información en lo que respecta a nuestro ejercicio profesional en el área de legales, desde los diferentes roles y funciones que nosotros podemos ocupar, empiezan obviamente a traerse de esos problemas que nosotros ya empezábamos a señalar y vislumbrar en el ámbito tecnológico, también al ámbito del ejercicio, es decir, cuestiones relativas, y esto resume muy a grandes rasgos varias disciplinas que nos preocupan cada vez más en materia, ¿no?, de tecnología y su confluencia con el ámbito del ejercicio del derecho, la protección de los datos personales, qué se hace con esa información, qué se hace con los derechos mismos de las personas, los individuos, en sus diferentes también roles en el marco de relaciones de carácter asimétrico, tal como sucede con el rol de las personas en su carácter de pacientes, el rol de las personas en su carácter de consumidores, administrados, trabajadores, titulares de los datos, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, a medida que se va complejizando esta cuestión, empiezan obviamente a generarse también nuevos espacios de reflexión para ver cómo articular esas tensiones que se pueden ir dando en virtud de la utilización, la aplicación, ¿no?, de estas nuevas tecnologías al ejercicio profesional. Y por otra parte también la exigencia, o sea, esto justamente se demuestra por sí mismo en este encuentro. La exigencia de profesionalización en estas temáticas cada vez es mayor también para nosotros como operadores jurídicos del derecho. Es decir, ya hoy en día no basta simplemente, entre comillas, con ser abogado y desconocerlo todo en materia tecnológica, sino hay que tener al menos un conocimiento básico como usuario de tecnología, porque hay muchas tareas de nuestro ejercicio profesional que se realizan con el uso de tecnología y cuanto mejor la comprendamos, mejor vamos a realizarlas. Entonces, surge y se establece dentro de este marco disciplinar una orientación específica en materia profesional en el ejercicio de nuestro derecho, que es el tema del derecho informático. O sea, al principio el gran debate desde un punto de vista histórico estaba en ver si dotábamos a esa disciplina, si realmente estructurábamos esa disciplina con un marco de autonomía desde lo disciplinar, desde lo científico, desde lo funcional, si realmente tenía esas características y podíamos separarla del resto ¿no?, de las temáticas jurídicas. Y obviamente sí que lo tenía. El derecho informático nos trajo principios propios, derechos nuevos, nuevas confluencias desde el punto de vista disciplinar, nuevas problemáticas de estudio, y es de esa manera que, bueno, el derecho informático fue separándose progresivamente. Ahora, dentro del marco de lo que es el derecho informático, del cual podemos seguir hablando un montón y dividir dentro del propio derecho informático tantas disciplinas jurídicas como las que tenemos en el ámbito de lo tradicional, es decir, ejemplo, el derecho en materia de responsabilidad también se reconstruye en materia informática, lo mismo la temática de los contratos, lo mismo el tema de la cuestión administrativa, lo mismo el derecho desde el punto de vista mercantil con el comercio y la contratación electrónica. Entonces vemos que el derecho informático tiene también la capacidad de dividirse, ¿no?, cual fractal, en todas las diferentes disciplinas en las cuales nosotros ya antes teníamos un desarrollo clásico de esas temáticas a nivel jurídico. Ahora, el otro punto es que ese derecho informático también ha venido a cruzar de manera transversal absolutamente todo nuestro derecho, es decir, por más que haya alguna suerte, ¿no?, de resistencia y de búsqueda de separación de la disciplina, lo cierto es que indefectiblemente, y esto justamente lo vemos con una cuestión típicamente notarial y registral, con la temática del documento digital y la temática obviamente de la firma digital, también se ha atravesado, ¿no?, la cuestión de todo el derecho. Es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con la documentación digital son comunes, ¿no?, a cualquier disciplina jurídica y requieren también del conocimiento de los principios propios, ¿no?, en este tipo de materias. Entonces, a medida que ha ido evolucionando el derecho informático, la realidad es que hemos dado cuenta que atraviesa todos los campos del derecho, y dentro de la diferenciación y diseminación de los campos vimos también que se iba perfilando un campo específico que era el campo de la informática jurídica. Campo del que después vamos a ver sale obviamente la informática jurídica de carácter notarial y de carácter registral. Entonces, antes de pasar un poco, ¿no?, a ese punto, hay que entender qué es lo que nosotros hoy en día le decimos Legal Tech y lo que antes llamábamos informática jurídica, ¿no? A Legal Tech hoy en día le damos un significado de aplicación de la tecnología al área o al servicio del derecho. Es una noción que está salida específicamente de conceptos anglosajones, de una construcción desde ya que tiene que ver con el contexto del surgimiento de las tecnologías que se aplican y que tienen que ver con esa utilización de tecnología, de software para la provisión y el ofrecimiento de servicios de carácter jurídico. Entonces, la utilización de ese tipo de tecnologías, herramientas que permiten esa automatización de los servicios jurídicos es lo que nosotros en términos generales referimos por Legal Tech, y que puede ser a diferentes niveles o con diferentes funcionalidades. La primera de ellas es cuando lo utilizamos de forma de apoyo, o sea, a nivel de apoyo, cuando hablamos
de un legal tech que se basa en la cuestión documental, que justamente tiene que ver con esto que veníamos conversando anteriormente, del documento y de la firma digital, para distinguirlo del documento y de la firma de carácter electrónica. También las cuestiones relativas, ¿no?, al tema de la tecnología aplicada para el sostenimiento del proceso, todo lo que tiene que ver con la implementación de mecanismos para el procedimiento o también para el relacionamiento de nosotros en nuestras diversas funciones y roles con, obviamente, ¿no?, del otro lado, los clientes, las personas, los administrados, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la utilización, por ejemplo, de software de gestión, de control y demás. Entonces, dicho esto, el Legal Tech recepta varias modalidades, es decir, no hay una única modalidad, de la misma manera que tampoco hay un único consenso sobre el significado que tiene o qué cosas incluye, ¿no? Van desde, si queremos hablar tal vez de tipologías o modalidades frecuentemente encontradas en este rubro de lo que es el Legal Tech, encontramos productos que tienen que ver con la utilización para fines de asesoramiento legal de carácter automatizado para los ciudadanos, o sea, que tienen que ver con las sugerencias o los avisos o cualquier cosa que tenga que ver con consultoría, asesoría legal. Otros también tienen que ver con el acercamiento hacia los profesionales requeridos. Problemática que desde el punto de vista de las colegiaturas profesionales no siempre ha sido visto con buenos ojos. Recuerden, ¿no?, algunos enfrentamientos desde el punto de vista judicial que han existido en la materia sobre temáticas relativas, ¿no?, a la deslealtad y al ejercicio profesional, que obviamente puede llegar a ser, entre comillas, controvertido, pero bueno, es una realidad innegable. Los marketplaces en los cuales confluyen clientes y letrados existen y han intentado obviamente realizarse muchos proyectos en este sentido, no solamente en Argentina, en muchas partes del mundo también. Y por otra parte también tenemos aquellas empresas que se encargan de trabajar externalizando obviamente la labor de los despachos, de toda la cuestión, ¿no?, de procesamiento o de automatización de procesamiento de la documentación jurídica, que tiene que ver con el hermano del outsourcing, pero aplicado a la cuestión procedimental legal. Y también desde el punto de vista forense, algo que frecuentemente escuchamos en materia de descubrimiento, de cuestión probatoria desde el punto de vista digital, toda la utilización de ese género de las herramientas de e-discovery para la utilización y su aplicación desde el punto de vista probatorio y demás. No me quiero meter simplemente por el hecho de que tal vez esto nos derivaría la charla en cuestiones relativas, por ejemplo, al tema del uso o la controversia en torno a la aplicación o el uso de la inteligencia artificial, las herramientas que tienen que ver con la informática jurídica de ayuda decisional, o sea, todo lo que es análisis predictivo de caso, asesoramiento o cuestiones relativas a la construcción de, por ejemplo, entre otras cosas, decisorios judiciales. Son cosas que pueden ser obviamente controvertidas desde el punto de vista de la solidez, y eso lo vamos a ver más adelante con el tema de la seguridad jurídica, o sea, cuando me meta un poco, ¿no?, en el tema de seguridad jurídica. ¿Esto por qué? Porque a medida que se avanza con este tema del legal tech, se van integrando a veces tecnologías de nuestra era de la información y de nuestra era del procesamiento de datos que son ampliamente riesgosas y que tienen un elevado impacto en materia de derechos humanos y para los titulares de los datos en cuanto a su autodeterminación informativa y en cuanto, obviamente, al ejercicio de sus derechos relacionados a la protección de datos y a su privacidad, todo lo cual escapa del control de los titulares de los datos, lo que no es menor. Es decir, estas herramientas que terminan generando decisorios, por ejemplo, entre otras de las funciones, o parametrizando riesgos, son absolutamente riesgosas porque efectivamente muchas veces se toman decisiones basadas en esos perfilamientos con efectos jurídicos de carácter nocivo, y recordemos que verdaderamente el único que tiene capacidad de medir si un efecto es jurídico pernicioso o no es el titular del dato, es decir, no un tercero ajeno al titular del dato. Entonces, en ese sentido, cuando se toman decisiones de ese carácter, de las cuales la problemática más saliente simplemente es la típica que se señala de sesgo algorítmico, pero no es
definitivamente la única o exclusiva problemática, ¿no?, en la materia. Entonces, nos estamos enfrentando a una cuestión que puede ir en franco crecimiento en lo que respecta a la expansividad de deficiencias y efectos de carácter dañoso, cuya retrotracción puede llegar a ser cuasi imposible, porque esos mecanismos de automatización, sumados a mecanismos de procesamiento riesgoso de datos que aceleran la detección de patrones y la generación de resultados sin capacidad de explicar cómo se llega efectivamente a esos resultados, sin capacidad de justificarlos y sin ningún tipo de sensibilidad ni evaluación de contexto, engendran un peligro altísimo para los titulares, pero también piénsenlo desde el punto de vista del sistema. Es una herramienta que está fuera de control del propio creador, del que la gestiona y del que la aplica, porque los operadores jurídicos del derecho, cuando la apliquen, no van a tener capacidad de corregir, de reflexionar, no van a tener capacidad tampoco de evaluar ni de auditar con veracidad lo que están haciendo. Lo único que van a hacer es sesgo de confirmación. Van a decir, bueno, si esto coincide con lo que yo pienso sobre el tema, me va a parecer que la herramienta lo hizo bien. Y eso está mal, porque objetivamente no implica absolutamente nada. Eso es lo que nosotros vamos a ver en materia de seguridad jurídica. La seguridad jurídica la tenemos por dos lados. Una cosa es la expectativa de que la cuestión sea siempre igual a los efectos de que tengamos previsibilidad con independencia de la justicia del resultado, pero el otro problema está en evaluar la justicia verdadera del resultado, porque no solo nos importa a todos nosotros que siempre se replique lo mismo, porque eso siempre es muy conveniente para el status quo. O sea, no me quiero meter, y tal vez viendo algunas de las aquí asistentes que hacen sociología y que conozco, es meterme obviamente en el tema más bien desde un punto de vista crítico de qué efectos perniciosos a nivel social se pueden modular con herramientas que están fuera del control de quienes las aplican. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la automatización por sí misma, ideales que son propios del reduccionismo tecnológico. Aquí vengo a darles tal vez una visión crítica, balanceada, sopesada, de la temática, de los efectos de no quedarnos o sea, absolutamente encandilados en función de lo tecnológico siempre es mejor, o con frases típicas como, bueno, si uno no aplica o no apoya un cambio tecnológico disruptivo, radical e innovador y demás, que son esos fraseos que habitualmente se realizan para implementar este tipo de cuestiones, uno no tiene la capacidad de entenderlos, no, hay que de manera clara seguir persistentemente sosteniendo de que uno que justamente porque los entiende, quiere actuar con precaución. Y eso es un principio general de nuestro derecho moderno, el principio de prevención, el principio de precaución y el de responsabilidad de carácter proactivo, ¿sí? Entonces no lo perdamos de vista esto, tal vez decir, ¿no?, que uno no se lanzaría, entre comillas, de cabeza frente a un cambio tecnológico cuya disruptividad no trae seguridad jurídica en ningún contexto, es justificado, ¿sí? Es justificado, porque si no aporta al sistema, no hay que hacerlo. Los cambios sin ningún tipo de justificación no tienen sentido, ¿eh? Entonces, bueno, volviendo a la cuestión del consenso sobre el significado y la extensión sobre lo que es legal tech, bueno, obviamente, como les decía, no hay un único consenso, no hay un único significado de la palabra, a tal punto que han habido muchísimas variaciones. El legal tech, como, a ver, desde un punto de vista más bien etimológico, viene de la subdivisión dentro de lo que son las disciplinas de fintech, cosa y tema que nos va a volcar con el tema de blockchain después. Y bueno, el legal tech surge como esta cuestión de aplicar la tecnología al servicio, ¿no?, profesional desde lo jurídico, y después tenemos obviamente otros tantos neologismos para referirnos a los mismos, entre los que están, o sea, la fusión de law, de ley, y tech, law technology o legal tech, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, lo único que sí es por lo menos útil señalar en el sentido de ¿por qué es necesario llegar a un consenso, aunque sea del significado o aunque sea de la extensión de las diferentes modalidades que existen? Es por el hecho de que nosotros tenemos que en algún momento
abrazar esta nueva realidad. O sea, abrazarla al menos conceptualmente. No estoy diciendo abrazarla a nivel práctico y decir, bueno, vamos con todo, con cualquier invención de estas poco probadas, ¿no? Con riesgos del desarrollo que nadie quiere cargar y con, obviamente, egoísmos pseudomesiánicos sobre quienes quieren, entre comillas, quedarse con un pedazo de la torta de las futuras ganancias, porque también no hay que olvidar, y pensémoslo desde el punto de vista de nuestras ciencias, que son un nuevo mercado. Son un nuevo mercado para una industria que es absolutamente pujante, que ha demostrado ser altísimamente predatoria. Por lo tanto, bueno, tenemos un buen rol de conejillos de Indias para explorar como mercado todavía virgen. O sea, desde las disciplinas, la nuestra siempre ha sido bien conservadora, y esa cuestión de lo conservador que muchas veces se nos critica y tanto más se critica, ¿no?, al ámbito del notariado y al ámbito registral, ha tenido como norte justamente el tema de la preservación de la seguridad jurídica. Entonces, seguimos, entre comillas, sirviendo al sistema como un buffer o un stopper de aquellos avances que podrían llegar a ser arrolladores, muy disruptivos, pero a la vez muy destructivos. Porque desde ya, desde el ámbito meramente de la esterilidad y de la industria y de la innovación y de la sed y el ánimo de explotación y de lucro, hay pocas veces tal vez la consideración sobre la cuestión de la seguridad jurídica desde el punto de vista documental, desde la necesariedad y de la función y la naturaleza jurídica que tenían determinados roles. Un ejemplo que podemos dar de manera muy clara, esta idea de que el ejercicio, entre comillas, de superfluo de lo que es la actividad notarial a la luz de las nuevas tecnologías, es una falacia argumental en la cual parece haberse incurrido demasiadas veces, ¿no? Esta idea de que las nuevas tecnologías han venido a reemplazar determinadas tareas, ¿no? No solamente le han pegado al ejercicio notarial, sino también a los abogados. O sea, ¿cuántas notas hemos visto, no? A ver si los abogados éramos una especie en extinción, cuántas profesiones iban a ser a futuro reemplazadas por la tecnología, etcétera, etcétera. La realidad es que esos cambios, entre comillas, distópicos de la tecnología reemplazando con eficiencia determinadas profesiones tan complejas como las nuestras, no ha avanzado a la velocidad, por lo menos que prometen. Simplemente por un tema de suerte, no voy a decir que no la reemplace tal vez en un futuro utópico. ¿Por qué? Porque si seguimos permitiendo estúpidamente los avances arrolladores que hay de industrias despiadadas, en algún momento tal vez nos demos cuenta que perdimos la justicia en manos de la inteligencia artificial, perdimos derechos en manos y terminamos todos intentando, ¿no?, hacer lo posible dentro de metaversos en lugares absolutamente privativos, no descentralizados, absolutamente ajenos al paradigma que sí venden en el marketing de los productos que insertan. Entonces, tengamos cuidado con eso de no terminar cumpliendo nosotros la propia profecía de lo que nos están diciendo que va a pasar por el simple hecho de que nos callan con ese tipo de falacias. Tenemos que ser, entre comillas, fuertes como cuerpo para resistir ese tipo de embates, porque al igual que cualquier otra técnica de marketing, es más fácil derribar una institucionalidad que es muy difícil de verbalizar y explicar por el nivel de abstracción que tienen. Es decir, yo me imagino cómo se enfrenta el hecho de explicarle a alguien la validez, la utilidad social, la utilidad jurídica de la función notarial a alguien que está gritando y que puede llegar a decir, sí, bueno, pero esto se reemplaza con un clic y ya está. Entonces, es muy fácil el reduccionismo de aniquilar argumentalmente cosas que cuestan mucho explicar. Pero justamente para eso estamos, para explicar por qué es importante preservar determinadas utilidades. Porque, por ejemplo, en una de estas grandísimas falacias, con este tema de la reducción de, no, la firma digital haría todo, es un ejemplo. Uno puede certificar notarialmente una firma digital. ¿Cuántas veces se ha explicado o se ha transmitido esa posibilidad? Es decir, hay mucho sobre cuestiones que terminan reduciendo y aniquilando la función,
pero se dice poco sobre la integración real desde el punto de vista de la tecnología y de lo que formalmente se puede hacer. La tecnología viene directamente a abrir realmente las posibilidades del campo desde el punto de vista notarial y registral en muchas cuestiones que ahora pueden realizarse con el auxilio de la tecnología y de manera conjunta con esta. Ahora, de ninguna manera, por lo menos hasta el momento, he visto ninguna tecnología que haya resuelto la sustitución lineal de notario-tecnología. Ahora sí, se puede ver cómo un notario puede auxiliarse de manera muy beneficiosa con el uso de tecnología para el desarrollo de las tareas que le encomienda el derecho y nuestro sistema jurídico, que sigue requiriendo la misma seguridad jurídica de siempre para la realización de sus actos y la validez de lo mismo. Entonces, hoy en día que tenemos notarios que pueden realizar videoconferencias, que pueden utilizar sistemas registrales de carácter unificado, cuanto más unificados se puedan realizar y más interoperables mejor. Hay muchas tareas que se pueden integrar con esto. A la firma hológrafa se nos abre el campo de la firma digital y de la documentación digital. Y en función de esto, las mismas cuestiones que realizaban los notarios en relación a la firma de carácter hológrafo pueden hoy en día realizarlo con la temática de firma digital. Entonces, se abren opciones, realmente se abren opciones más que reducirse. Entonces, es falaz decir el reemplazo lineal o ver a la tecnología como antagonista del ser humano. El único que buscaría eso es, entre comillas, el socio capitalista de la tecnología que se aplica, que lo único que busca es pagarle menos cantidad de empleados y reemplazarlos con lo que está aplicando. Pero nadie más que ese lo diría. El problema es no nos convirtamos en aplaudidores de esas necedades, porque cuando directamente queden instaladas, vamos a perder realmente la oportunidad de haber podido, de alguna forma, modular ese impacto del mismo modo que hemos modulado muchísimas otras cosas a nivel histórico. Pensemos que nuestro derecho también es cíclico, de la misma manera que en el pasado las automotrices gritaron y se alzaron en contra del 1113 y de la responsabilidad objetiva. Hoy tenemos exactamente el mismo tipo de cuestiones. Nadie le puede adjudicar, por ejemplo, la responsabilidad a la IA, porque si queremos avanzar, hay que seguir avanzando y no hay que aplicar responsabilidades ni distribuir ningún tipo de cuestión que pueda llegar a obstaculizar de manera directa o indirecta que siga fluyendo esa innovación. No, la innovación no va en contra de los derechos humanos, no puede ir en contra de los derechos humanos, se tiene que hacer acompañando con, la innovación tiene que estar al servicio de la persona, no en contra de esto. No tiene que ser un elemento o una vía más de abuso de la persona o de restricción o de cancelación de sus derechos. ¿Sí? Entonces, bueno, progresemos un poco en el sentido de ver la integración. Por eso quería esta cuestión de pensar y trabajar el tema de la innovación, pero no como muchas veces se lo realiza con esta idea de sustitución, sino más bien como complemento y como potencia de lo que hacemos y de lo que podemos llegar a realizar a futuro. En lo que respecta a la foto que tiene el ecosistema Legal Tech en Argentina, nosotros tenemos varios nichos en la materia relativos a las consultas, por ejemplo, online, los que tienen que ver con los software de gestión y también los que trabajan en la automatización de procesos legales. Obviamente, siguiendo la misma lógica que conocen prácticamente en todo, lamentablemente siempre se sigue, ¿no?, ese mismo tipo de distribución desde lo territorial, o sea, en Argentina la gran mayoría, ¿no?, de más del 50%, diríamos 65 aproximado por ciento, de los proyectos en materia de Legal Tech están en el ámbito, obviamente, de Buenos Aires, por lo tanto, bueno, desde el punto de vista de la dispersión, existen proyectos en otras partes del país, pero sin perjuicio de eso no es tan uniforme, ¿no?, como decirles el desarrollo en todos los lugares. Y hay varias categorías, ¿no?, de software que se utiliza también para la tarea de los despachos letrados, plataformas que sirven para adquirir servicios profesionales, los marketplaces que decía para acercar a las partes, plataformas que sirven para la resolución de consultas jurídicas, cuestiones relativas, ¿no?, a todo el manejo de evidencia digital, gestión, obtención, recolección y demás, y servicios también para automatizar procesos de cualquier índole.
¿Qué antecedentes tuvimos desde el punto de vista regulatorio? Bueno, nuestro primer granito fue, obviamente, en el 2001 con el tema del reconocimiento en el caso de nuestra ley de firma digital. O sea, eso fue un gran tema, porque se introdujo en nuestro sistema por primera vez algo que increíblemente, por lo menos para quien les habla, le resulta que actualmente la autoridad de la AIP esté mencionando como un principio moderno, y justamente una de las características principales y primordiales que tiene el texto de anteproyecto en regulación de nuestra futura ley de protección o desprotección de datos personales, que dicen que va a ser neutra desde el punto de vista tecnológico. Muchachos, los notarios tienen la neutralidad tecnológica desde antaño. ¿Sí? Hace más de 2 décadas tenemos ese principio de neutralidad tecnológica instalado en nuestra ley, en nuestro sistema, en materia de firma digital. Establecemos un sistema en el cual, simplemente de manera sinonímica, firma digital para nosotros es lo que también para doctrinarios de afuera es firma electrónica avanzada, versus los requisitos de la firma electrónica. Hablamos de sistemas de clave asimétricos, ¿sí? Son sistemas en los cuales se utiliza obviamente criptografía y que sirven para asegurar determinados principios que nosotros habitualmente le otorgábamos y asignábamos a la firma de carácter hológrafo. En cuanto a la autoría, la integridad y lo mismo todo aquello relativo al cumplimiento de obligaciones y deberes legales, como ser el tema de la conservación de los originales, o sea que si conservando el documento de carácter digital tiene el mismo efecto jurídico que conservar su versión de carácter impreso, bueno, y ese tipo, ¿no?, de cuestiones relativas al ejercicio documental. Además de esto, de lo que sería el principio de autoría, el principio de integridad, la cuestión de la conservación, también tenemos otro principio que debe acompañar de manera permanente a este pseudo novedoso principio de neutralidad tecnológica. Simplemente para aclararles, neutralidad tecnológica es que la norma no se incline a favor específicamente de una tecnología particular. ¿Por qué? Por ejemplo, si la ley de firma digital dijera tal tipo de algoritmo es el único que se va a utilizar y tener por válido en este tipo de sistema, el día que muta, evoluciona y cambia la tecnología, entonces la vigencia de la norma pierde su eficacia, entra en desuetudo y se necesita una reforma. Entonces, para evitar eso, para evitar que las normas tengan alguna suerte de obsolescencia programada, cuasi atada a la tecnología que regulan, se busca aplicar ese principio de neutralidad tecnológica. Y en ese sentido le sigue, obviamente bien de cerca, un principio también que es tan importante al otro, tan o más importante que el otro, que es el principio de no discriminación. Más allá de la equivalencia desde el punto de vista no funcional y más allá del reconocimiento de la neutralidad tecnológica, tenemos que tener reconocimiento del principio de no discriminación. Que nuestra norma no asigne mayores efectos jurídicos o una mayor validez jurídica a un acto celebrado con una determinada tecnología específica en comparación con un acto celebrado con otra diversa. ¿Y esto por qué? Porque si vos preferís una determinada tecnología y decís, sí, todo está bien, pero salvo esto, que solo lo hacemos con esto, ya directamente le estás cancelando a esa tecnología el efecto de servir para todo el resto, ¿no?, de cuestiones. Entonces, ese sería el plexo, el cúmulo, ¿no?, de principios. Este que les había mencionado al pasar, que es el tema de equivalencia funcional, también es la base de todo ordenamiento. O sea, equivalencia funcional entre la firma digital y la firma hológrafa. Hago una salvedad, firma electrónica. Firma electrónica es aquella, sí, lamentablemente tenemos una grandísima cantidad de actos celebrados con firmas de carácter electrónico y de hecho una proporción elevadísima de los actos que realizamos de manera permanente lo realizamos con el uso de firma de carácter electrónico. Es decir, aquella a la que le falta alguno de los requisitos que la norma le asigna al tema de la firma digital. No me quiero meter sobre el fracaso pseudoestructural de la ley de firma digital, porque cómo hubiera progresado y triunfado esta norma y cómo le hubieran facilitado la vida a los notarios y a todos, hubiera sido otorgándole a todos y cada uno de los ciudadanos, de la misma manera que nos asignan un código único de identificación tributaria,
una firma digital respectiva a todos y cada uno de nosotros, y fin del tema. En cambio, el espíritu en ese momento, en el año 2001, recuerden, albores del tema y basándonos en la ley modelo de firma electrónica, hizo lo que pudo, y en este sentido, bueno, el sistema tenía una vocación de que cada colegiatura, cada colegio profesional le brindara a sus respectivos matriculados ese servicio de firma. Y por otra parte, con el tema de la certificación licenciada, la realidad es que era tan difícil el trámite, salvo obviamente como sucedía con el caso de las oficinas del Estado, las grandes bancas o tarjetas de crédito o plásticos, ¿no? Que tienen mucha envergadura y capacidad de convertirse en certificadores licenciados, la realidad es que no muchos lo hicieron, o por lo menos no a la velocidad que se esperaba, a los efectos de que ese servicio estuviera disponible de forma general para toda la población. Entonces, vulgarmente, en esa primera década y media, podríamos decir, de funcionamiento y operatividad de la ley de firma digital, vimos mucha gente acceder a servicios que no eran firma digital, utilizados como firma digital, o sea, con ese tipo de espíritu, ¿no? De reemplazo, de sustitución de la firma hológrafa, dándose después cuenta que cuando tenían problemas en realidad estaban y habían estado utilizando todo el tiempo firma de carácter electrónico. O sea, esto claramente cuando utilizaban servicios, ¿no? de carácter privado, o sea, siempre hubo, ¿no? Esta cuestión de tal vez no darse cuenta el incumplimiento de alguno de esos requisitos, y muchas veces, pues tal vez utilizando un servicio también de criptografía de clave asimétrica, se creía que estaba utilizándose un servicio de firma digital cuando en realidad le faltaba justamente el requisito de quién estaba emitiendo y quién te estaba brindando esa firma, y si no era un certificador licenciado, bueno, carecía de esas características. Bien, otro gran hito desde el punto de vista regulatorio lo tuvimos con la unificación de nuestro Código Civil y Comercial. En este sentido, hasta ese momento pensemos que en realidad, ¿no? Nuestra codificación hablaba y justamente, ¿no? Regulaba la cuestión de la instrumentalidad desde un punto de vista absolutamente clásico, ¿no? y conocido. Pero con la reforma y la unificación de nuestra codificación, estos principios que antes únicamente se encontraban en nuestra ley de firma digital, pasaron a encontrarse también algunos de ellos en nuestra propia codificación civil y comercial, que simplemente vale destacar que vino a constitucionalizar el derecho privado. Es una codificación que trajo y bañó prácticamente todo el código y mismo la regulación en materia contractual de principios que son propios de tratados de derechos humanos, de los nuevos derechos y nuevas garantías de nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma del 94, lo cual dotó de un aire bien fresco, ¿no? a esta codificación. Dicho esto, en lo que respecta a la forma y prueba de los actos jurídicos, además del principio típico que conocemos de libertad de formas, salvo obviamente que nuestra normativa exprese y se incline a favor de una modalidad de celebración específica del acto, cuando no hubiera una forma impuesta, tenemos obviamente ese principio de libertad de formas, y hablando de la cuestión de la expresión escrita, se abre el campo hacia cualquier otro tipo de soporte y otros tipos, ¿no? de expresión. Y es allí donde vemos ese tema de la neutralidad desde el punto de vista tecnológico y también desde la equivalencia funcional, porque en lo que respecta a la expresión escrita, también se tiene en cuenta la expresión por medios digitales, y lo aclara diciendo siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Entonces hay una clara distinción desde el punto de vista del codificador de dividir: una cosa es la legibilidad, o sea, que vos puedas leer, sí, claramente todos podríamos llegar a leer, pero el punto de la legibilidad desde el punto de vista técnico se soluciona a partir de que sea comprensible dicha información, que sea legible y comprensible, ¿sí? por nosotros. Y en lo que respecta también al tema de los instrumentos privados y particulares no firmados, también se abre el campo, ¿no? a la equivalencia funcional con otros tipos de soportes y otros tipos, ¿no?
registros que clarísimamente se han ido incorporando también a nuestro uso diario, como ser las grabaciones de voz, las grabaciones de videos, lo mismo los documentos de carácter digital que no se encuentran firmados. Entonces, bueno, se abre también el campo en ese sentido, y en lo que respecta al requisito de firma, el artículo 288 vuelve, ¿no?, a definir y a diferenciar lo que sería el tema de la prueba de autoría, tanto de la firma de carácter hológrafo, y también menciona la existencia de este tema, que es la firma de carácter digital en los soportes, ¿no?, de carácter electrónico, pero obviamente nos deja una duda, una duda desde el punto de vista de la precisión de cómo lo dice, porque nos refiere el segundo párrafo del 288 que en los instrumentos generados por medios electrónicos el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza, y aquí viene la confusión, una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Bueno, si nuestro sistema ya había adecuadamente definido, ¿no?, qué era en el caso firma de carácter digital, bueno, hay alguna suerte de confusión desde lo conceptual este tema del aseguramiento indubitable, ¿no?, de la autoría e integridad del instrumento, cuando o bien es redundante, porque si referimos a la ley de firma digital, ya sabemos que es firma digital, o nos está haciendo un guiño con la firma electrónica, explicitando, ¿no?, esa aclaración. Pero bueno, sin perjuicio de la postura doctrinaria que adoptemos sobre la flexibilidad interpretativa y analógica de este principio, lo cierto es que se termina integrando, ¿no?, este tema también en nuestra codificación, lo que no es menor, es un buen paso, ¿no?, hacia la integración desde el punto de vista tecnológico. Y después, en el Estado también hemos tenido varios hitos, o sea, el plan de modernización del Estado, la utilización y la ida hacia, ¿no?, sistemas de gobierno abierto y de la utilización de sistemas de ventanilla única, a los efectos, ¿no?, de acercar a la ciudadanía también al uso de las nuevas tecnologías para la realización de todas aquellas acciones que requieren como administrados y como ciudadanos, que es el tema de, y acá subdisciplinas de lo que veníamos hablando, Civil Tech y GovTech, ¿no? O sea, la aplicación de tecnología tanto a los civiles como, ¿no?, a nuestro relacionamiento como administrados con el gobierno. Entonces, hemos tenido varios hitos, como les decía, ¿no?, en el caso, el tema de la modernización del Estado, el expediente de carácter electrónico, la gestión documental electrónica y la aprobación, como se ha visto, o sea, cuando ustedes vean y tal vez eh, examinen, ¿no?, la cantidad, más de 400 normas que modifican o que tocan de alguna manera, ¿no?, transversalmente nuestra ley de firma digital y modificatoria, van a ver que han habido más de 400 normas relativas a módulos de la gestión documental de expedientes y demás, en materia de documentación electrónica, y la pandemia ha tenido realmente un efecto disparador de esto, aunque a mi entender, y por lo menos esta es una apreciación personal, no ha sido del todo bien resuelto, porque han habido ciertas cuestiones o ciertas reglamentaciones, particularmente, ¿no?, en el ámbito de lo judicial, que sin perjuicio de admitir la cuestión de la digitalización, no se lo hizo del todo, ¿no?, con sabiduría sobre estas cuestiones, particularmente por algunos puntos pseudo retrógrados que se debatían, como por ejemplo, y lo hemos escuchado todos y cada uno de nosotros, el cierre de las casillas para enviar escritos en determinados horarios. Bueno, han habido muchos intentos que uno podría llegar a señalar como anacrónicos, ¿no?, en lo relativo, ¿no?, a la consideración de qué es lo que se podía corregir y demás. Y por otra parte, bueno, ciertas cuestiones que han sido también reglamentadas y que tienen que ver con limitantes desde el punto de vista de infraestructura, que ese es un capítulo aparte en el cual no me voy a meter para no hacerles perder tiempo con ello, pero bueno, que no es menor, o sea, las limitantes del sistema, recién justo en el off the record conversábamos, ¿no?, la cuestión de las deficiencias de funcionamiento, la realización de tareas de mantenimiento en el sistema, etcétera, etcétera, todas esas cosas realizan obviamente una dificultad extra, ¿no?, en cuanto a la gestión desde el punto de vista documental,
y no ha sido menor también el tema de la claridad expositiva e informativa, porque todo proceso de modernización, por ejemplo, imagino, ¿no? En el ámbito notarial, si ustedes tienen nuevos dispositivos para utilizar, tienen muchísima importancia en ese proceso de cambio la instrumentación de la capacitación, de la formación, de la adecuación y de los instructivos y del cumplimiento adecuado de ese deber de información a los efectos de que específicamente aprendan de manera correcta cómo utilizar, pero que tenga realmente una claridad pristina el instructivo que se brinda. Es decir, a mí, por lo menos en lo personal, me ha tocado como letrada instructivos que realmente eran absolutamente deficientes e incompletos, y que para una persona con conocimientos tecnológicos se le hace fácil porque tal vez utiliza la tecnología de modo intuitivo, para una persona que no tiene esos conocimientos se le dificulta muchísimo más y genera realmente una barrera directamente de entrada desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto de la integración y el modo de informar y la calidad realmente y la precisión de la información que se brinda, para que también los que no están ultra integrados a la tecnología y tal vez le tengan, entre comillas, alguna suerte de resquemor, puedan integrarse y no sientan que la tecnología es hostil. Es decir, son malos los dos extremos, el hecho de ser antitecnológico o el hecho del reduccionismo tecnológico. Ningún extremo es bueno, la postura se encuentra siempre, ¿no? en el medio de esos extremos, las posturas más correctas, y es por eso que la tecnología no es ni enemigo, ni tampoco es el mejor amigo. Es decir, hay que contemplar con respeto todas las herramientas que tenemos. Y ahora pasemos a nuestro capítulo de la informática jurídica de carácter registral y de notarial, cómo se integra las normativas con la tecnología. Entonces, a la medida que nosotros más avanzamos, ¿no? Vemos que desde los albores, y ya lo veníamos charlando, desde los albores del derecho informático se hablaba siempre, ¿no? de esa disciplina de la informática jurídica, aún antes, ¿no? de que se mencionara este neologismo, que es mucho más amigable, que es el tema de Legal Tech. Antes se hablaba de la informática jurídica, y en ese origen se la dividía, ¿no? en función de las diferentes capacidades que tenía, y es por eso que teníamos la informática jurídica documental, que es la que frecuenta y de manera habitual utilizamos todos nosotros, desde los primeros buscadores de doctrina, de jurisprudencia, de legislación y demás, después acompañado de la informática jurídica de carácter operacional, de gestión y de control. Esta informática jurídica que se ocupa de todo lo relativo a la operatoria, los actos y las gestiones de tipo jurídico, tiene diferentes hijitas de disciplina. Y esas nuevas formas disciplinares de esa informática de gestión es donde nosotros vemos justamente la informática jurídica registral, que hoy en día la vemos tal vez con cada vez más frecuencia. Es decir, los registros que antes tal vez estaban solamente, ¿no? soportados en forma papel, empiezan a digitalizarse, empiezan a digitalizar y despapelizarse, digitalizar los registros de carácter histórico, manteniendo obviamente el refrendo documental papel. Además de eso, empiezan a digitalizar sus procesos, empiezan a integrar sus sistemas, empiezan a informatizar toda la gestión de manera integral y acercarse de esa manera, ¿no? a los administrados y a quienes utilizan sus servicios. Entonces, la informática jurídica registral ha ido avanzando muchísimo, muchísimo. Lamentablemente, de vuelta les digo, no de forma uniforme a lo largo y ancho de todo el país y en todas las dependencias, pero ha tenido algunos fuertes avances, ¿no? en algunos ejemplos, entre comillas, salientes que todos conocemos, y la informática jurídica notarial, que es justamente también la otra que hablábamos, y la tercera hermana, que sería la que utilizamos quienes nos dedicamos únicamente a la labor letrada, la informática jurídica propia de los despachos jurídicos. Y después, obviamente, viene la no menos controversial, que es la que hablamos antes, y les hice el paréntesis, de la informática jurídica decisional. Entonces, en esto hay muchas variedades de programas que podemos utilizar, y mismo programas que se integran en ese tipo, ¿no? de gestiones. Un ejemplo de ellos son los software de gestión de legales, que utilizamos muchas veces a diario, los sistemas de firma, ya sea digital o de firma electrónica,
los sistemas de autenticación, o sea, son muchos de los sistemas que ustedes tienen ya incorporados y que han visto a medida, ¿no?, del paso del tiempo y sobre todo en esta época de pandemia, habilitarse, ¿no?, en su ejercicio notarial. La utilización de buscadores o de scrappers para la búsqueda de información legal y la acumulación de la misma, sistemas de monitoreo de información y todo lo relativo, ¿no?, a la identificación, a la información de información que se busque. Y después de esto nos vamos a las cuestiones más complejas que tienen que ver con la descentralización, nuevos sistemas y formas de almacenamiento en materia de bases de datos de carácter distribuido, que es la utilización que les mencionaba de blockchain y los servicios legales asociados a la utilización y a las implementaciones en blockchain, entre ellas lo que se viene a futuro con el tema de la contratación inteligente, apoyada obviamente en la tecnología blockchain, con la utilización, ¿no?, de smart contracts que hacen uso de ese tipo también de estructura y de base de datos descentralizada, y después también para la resolución de controversia, todo lo que es online dispute resolution y metodologías alternativas de resolución de controversias, también a veces basadas de manera distribuida o no. Es decir, eso no necesariamente, no obligatoriamente, pero sí saber de que hay de ambas formas, ¿no? O sea, también hoy en día se está planteando el tema de la justicia distribuida intra-blockchain y la gobernanza intra-blockchain, que es otro paso, ¿no?, que puede darse más adelante. El notariado, como se ha visto, no es ajeno, ¿no?, a ninguno de estos cambios, y como vemos, tienen la capacidad, todos y cada uno de ellos, de potenciar la función y las tareas desde el punto de vista notarial. En ningún momento hay ningún tipo, ¿no?, y esto como muchas veces se dice en esa falacia, no hay ninguna sustitución lineal, el notario sigue siendo, la escribanía sigue absolutamente siendo útil, y sigue representando el mismo rol y la misma función social y en términos de seguridad desde el punto de vista documental que ha representado siempre. Lo único que tiene, la única diferencia que tiene con el pasado es que ahora tiene nuevas tecnologías con las cuales fortalecer y diversificar la realización de las tareas que pudo haber realizado antes de manera mucho más sufrida y más costosa. Entonces, viene justamente, ¿no?, las nuevas tecnologías a facilitar las tareas. Y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años, por lo menos en el ámbito, ¿no?, del colegio de escribanos, la firma de documentos a través del sistema de GEDONO, o sea, han habido muchos cambios estructurales. Lo mismo la generación de fojas de actuación notarial desde el punto de vista registral, la certificación de documentos también de manera digital, la certificación de actuaciones de carácter remoto, o sea, algo nuevo que en pandemia, con este tema del DISPO, ¿no?, y del ASPO, ¿qué sucedió? Y bueno, teníamos que comunicarnos de manera virtual y la virtualidad, entre comillas, ahora ha venido a quedarse, pero en ese momento había sido, ¿no?, algo nuevo el hecho de tener que y poder comunicarse a través de sus clientes, a través de plataformas de videoconferencia y certificar actos por medio, ¿no?, de la realización de videoconferencias y la utilización de software específico, con prestaciones específicas que permitan, ¿no?, la realización de esas tareas. Y a través de la pantalla también se pueden realizar, es decir, donde se ha visto que la tecnología acá sustituye, más bien abre posibilidades, habilita nuevos escenarios, nuevas facilidades de uso y nuevos acercamientos que tienen que ver más bien con la facilitación de las tareas notariales, el acercamiento de las mismas y la capacidad tal vez de llegar a lugares donde antes al usuario le era complicado acceder al servicio de un notario. Entonces, creo que permite mucho más, ¿no?, la horizontalización y la capacidad y la democratización en la capacidad de acceso a servicios de esas características. Hay que verlo, yo creo que desde el punto de vista del usuario. Acá, más que la tecnología y el impacto de la tecnología sobre la reducción de la tarea y del rol de los notarios, más bien, y desde un punto de vista social, cultural, y desde el impacto económico, es el acercamiento de un servicio que antes tal vez era el típico, me tengo que ir a la capital para, o me tengo que movilizar a un lugar para, cuando hoy en día el notario va a tener expandido su espacio territorial con esa ductilidad que tiene el medio de carácter informático. Entonces,
es al revés un elemento de potencia, no de reducción de uso o de funciones. Entonces, en ese sentido, esa revolución tecnológica y sí, disruptiva, como se dice tanto, ¿no? Va a modificar fundamentalmente la forma en la cual nosotros nos relacionamos y lo está haciendo. Y en ese sentido nos crea nuevos campos de acción, nuevas posibilidades en función de esto que les mencionaba, de la inmediatez. La automatización nos facilita la fluidificación de todo lo que serían flujos de trabajo, mecanismos de toma de decisiones, acercamiento de espacios donde antes esas prestaciones y servicios no llegaban. Entonces, qué gran influencia o qué gran derecho se está enalteciendo a través del uso de nuevas tecnologías en el ejercicio notarial y registral, es el derecho de acceso. Creo que es el gran cambio o el gran disparador, o sea, ¿qué tenemos hoy en día? Más celeridad, más accesibilidad, más interoperabilidad, más facilidad, más organicidad de uso. Entonces, tiene que ver con el derecho de acceso, es más bien un cambio hacia el usuario que exige, sí, de los profesionales que trabajan en el área de notariado y en el área registral mucho compromiso, mucha actualización, capacitación y formación, pero del otro lado están realmente abriendo una puerta para que todos los que tal vez en algún momento no pudieron hacer uso de esos servicios y muchas veces pagaron negativamente, porque eso sí, a nivel social se ha visto muchas veces el costo de gente que no pudiendo acceder a esos servicios o no conociendo qué sucedía, eran presos de las consecuencias jurídicas porque el sistema no ha cambiado. Es la otra realidad, la seguridad jurídica la requerimos para nuestros actos de la misma manera que se requerían antes. Entonces, esa integración con la tecnología y lo jurídico, bueno, ¿en qué planos ocurre? Desde lo notarial vemos varias aristas. En primer lugar, las herramientas digitales que están vinculadas a la función notarial. Ya hemos mencionado el tema de la firma digital, de la documentación digital, del documento notarial digital, de la gestión de las copias. Recordemos el tema este de que nosotros tenemos un carácter de original que en el caso, ¿no?, de los documentos de carácter digital, todos cumplen exactamente, ¿no?, las mismas características. Después el tema del protocolo digital, otra gran posibilidad que se abre, ¿no?, a futuro, y obviamente pensando, ¿no?, ahí tenemos, ¿no?, una liñita que voy a dejar aparte para charlar y conversar cuando mencione el tema de seguridad jurídica. Seguridad informática, recordemos lo siguiente. Todos y cada uno de los cambios tecnológicos traen consigo las problemáticas que son intrínsecas a la tecnología. No hay manera de disociar la tecnología y quedarnos, como muchas veces esta industria reduccionista que les mencionaba de la informática jurídica decisional, nos dice, viene solo con los beneficios. No, la tecnología viene con lo beneficioso y con lo riesgoso propio e intrínseco a esto. No hay manera, y esto mismo sucede con el tema de las actividades económicas, y esto yo siempre lo señalo en materia de daños, por ejemplo, cuando se intenta, ¿no?, recurrir en el derecho informático a estas ideas sobre la irresponsabilidad, por ejemplo, de los intermediarios comerciales y demás, no hay actividad exenta de riesgo. No existe el paradigma de seguridad total, por lo tanto, esa ficción jurídica es el riesgo con el cual tenemos que trabajar. Si nosotros introducimos una tecnología, no solamente vamos a tener las ventajas de esas tecnologías, sino también las propias deficiencias o los propios peligros y los propios riesgos que trae esa tecnología. Ejemplo, realizamos gestión documental de carácter digital y ¿qué sucede? Tenemos el tema de la ciberseguridad. Entonces, vamos a tener que resguardar, por un lado, la privacidad y la protección de los datos personales y de la información que se procesa, y por otra parte, la seguridad informática de esos registros. Entonces, no es un proceso lineal, mágico, en el cual apoyo en tecnología y solamente obtengo el beneficio, sino que el beneficio recién lo obtengo si cumplo todo el marco de condiciones que hace que sea seguro utilizar esto. Lo mismo va a suceder en el caso de que nosotros utilicemos e implementemos, por ejemplo, un protocolo digital. La pregunta es, ¿en qué contexto informático? Es decir, ¿dónde situamos ese tipo de avances
en qué condiciones de seguridad, en qué condiciones de confidencialidad, en qué condiciones de integridad, en qué condiciones de protección de datos y confianza. Entonces, todas las cuestiones desde el punto de vista tecnológico hay que evaluarlas, ¿no?, en función de tomar de manera conexa y de forma también simultánea todas las medidas que hacen al apoyo de la implementación de esa tecnología para que la misma realmente nos ofrezca más beneficios que riesgos, porque si no examinamos esas partes de la inseguridad que podemos estar insertando con ese elemento, volvemos a foja cero de lo que les decía. No podemos poner cosas que puedan inestabilizarnos en áreas críticas donde puede haber un compromiso inexorable de derechos humanos por parte de los titulares, cuyos daños no vamos a tener capacidad de recomponer. Entonces, todo lo que se avanza tiene que estar acompañado por una implementación y uso responsable. Esa tal vez es la palabra primordial. Si nosotros no utilizamos y no aplicamos tecnología con responsabilidad, es un caos, pero no solo en el ámbito notarial. Lo sufrimos en todos los ámbitos, en el ámbito de la gestión documental, en el ámbito de la gestión de nuestros datos y de nuestra información, en cualquier ecosistema virtual. No va a ser solo el área notarial, lo es en todos lados. Y lo único bueno que sí tenemos en aquellas áreas en las que todavía no se lo ha digitalizado todo, es la oportunidad de aprender de los errores de los lugares donde ya hemos visto qué sucede con la gestión irresponsable. Creo que tenemos muchos ejemplos para ver, por ejemplo, la temática de la protección de datos y del descontrol que tenemos sobre nuestras identidades digitales y la seguridad de nuestros datos y de nuestra información, simplemente observando lo que es Internet hoy. Observando a los intermediarios comerciales de Internet, observando, por ejemplo, las redes sociales, observando a un sinfín de actores que confluyen en el ecosistema digital en el cual estamos metidos, y qué pasa con el uso irresponsable de los datos y de la información. Entonces, en este sentido, en aquellos ámbitos en los cuales todavía no ha expandido todo su potencial la tecnología, tenemos la oportunidad de aprender de manera anticipada de los errores de las otras áreas y aplicar las medidas correctivas y defensivas de forma anticipada a los efectos de evitar ese típico costo negativo de la prueba y error. Estamos con capacidad de anticipar esos riesgos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, avanzar, como les decía, a paso firme y no tomar decisiones arriesgadas de manera innecesaria, porque de vuelta los extremos no son buenos. O sea, hay nuevas invenciones, sí hay nuevas invenciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Seguro. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque sí, el protocolo digital existe. Pongámoslo mañana en una infraestructura que ¿qué? Entonces, hasta que no tengamos la infraestructura, no nos lancemos en una pileta que no sabemos controlar, porque el agua se va a pudrir pronto. Entonces, si vos no sabes de química antes de ponerte a administrar una pileta, bueno, aprende química primero y después la pileta. Lo mismo sucede en materia documental. Después el segundo eje, el tema de la documentación, ya veníamos hablando, documentos electrónicos, documentos y la utilización en los registros, en las entidades públicas, todo lo que tiene que ver con la cuestión registral. La digitalización no es solamente una cuestión de despapelización, aunque también hace, ¿no?, a esta arista de la sostenibilidad y de la sustentabilidad, también tiene que ver con un tema de la preservación documental, de la perennidad de los registros. Recordemos que toda esta digitalización también sirve para preservar la información a futuro si se lo hace adecuadamente. También cuidado con esto, porque por un lado podemos confiar en la tecnología, pero si los registros no se preservan también por deficiencias de recursos o deficiencias de infraestructura, hay una realidad: el papel va a seguir estando, mientras que el registro, cuando el disco deje de funcionar y nadie lo reponga, la información pereció. ¿Sí? Es un proceso, o sea, tanto que se habla, ¿no?, del derecho al olvido digital, hay procesos de olvido naturales de nuestra era digital, que son los olvidos típicos de, por ejemplo, cambios de tecnología, obsolescencia programada tecnológica, etcétera, etcétera, en los cuales se pierden grandísimas masas de información que no se recuperan jamás, sobre todo la información que únicamente consta en esos soportes. Entonces, cuidado con esto de que no sea un arma de doble filo. Yo digitalizo todo, pero también tengo la responsabilidad de mantener permanentemente vivos los registros digitales. ¿Por qué? Porque si se me pierden, ya no tengo
el registro impreso para volver a sacarle la foto. Tenía solo eso, ¿sí? Tercer punto, los instrumentos notariales, la comparecencia remota, gran elemento, ¿no? Las videoconferencias, esta cuestión de poder hacer comparecer a las partes, de adecuar software, o sea, tampoco es una cuestión de salto, salto inmediato o automático, hay que adaptar el software, hay que generar software específico, sistemas que habiliten, ¿no? la realización de este tipo, ¿no? de confluencia de tareas de forma conjunta con videoconferencia, ¿no? Tareas asistidas por videoconferencia y de vuelta por canales seguros de comunicación, otro gran tema, ¿no? O sea, más allá de que se genere la reunión, tiene que tener, ¿no? obviamente la misma seguridad que una reunión de carácter físico. Y lo mismo con relación al tema de la identificación, o sea, la verificación de la identidad de manera remota, la verificación también de la capacidad, y en qué tipo de actos, ¿no? Seleccionar, obviamente, con responsabilidad, en qué tipo de actos se puede, ¿no? admitir esa comparecencia de carácter remoto cuando no se tenga esa oposición de intereses o otras cuestiones. Y además pensar en la última arista, señalarles el tema de la intervención y del valor que tiene, ¿no? la intervención notarial en aquellos actos que están firmados digitalmente. Es decir, hoy en día también hay todo un nuevo campo de la interacción de los notarios con lo que sería, ¿no? toda la cuestión digital, ya sea documentación de carácter digital, actos firmados digitalmente, con el respeto de los principios clásicos fundamentales de esa función de carácter notarial y su aplicación, ¿no? a este nuevo campo. Entonces, creo que firmemente, ¿no? en ese camino futuro de lo que se viene, clarísimamente el tema está en discutir, en debatir y en generar consensos sobre cómo llevar adelante. Está ya identificado qué es lo que se puede hacer, o sea, creo que en este sentido no hay duda sobre qué nuevas posibilidades albergan las nuevas tecnologías, sino cómo vamos a hacer uso de esas nuevas herramientas, en qué contextos y para qué cosas y con qué seguridades y con qué garantías. Innegablemente agiliza, acorta, sirve para la celeridad, para la despapelización, para la facilitación de los procesos y otras cuestiones, y para reemplazar también progresivamente todo lo que es el soporte documental desde el punto de vista de papel y para generar nuevos servicios. Pero bueno, la pregunta es, ¿en qué contexto? ¿Cómo utilizar de manera sabia estas herramientas y estas posibilidades? Dicho esto, en relación a un acápite que me faltaba mencionarles de la cuestión relativa a la documentación digital, está también el avance, ¿no? desde el punto de vista, a ver, social, de la progresiva admisibilidad. Porque por un lado está, bueno, sí, hemos tenido una ley de firma digital, sí, pero la realidad es que el sistema jurídico no se ha adaptado, ¿no? a la velocidad de manera inmediata, ¿no? desde la sanción de dicha norma. Entonces hemos tenido, ¿no? como una suerte de desajuste temporal en lo que respecta, ¿no? a la progresiva adopción de estas medidas. Y es por eso que al principio, obviamente, desde el punto de vista judicial, costó el hecho de generalizar la cuestión relativa a la admisibilidad probatoria de los instrumentos de carácter digital, la cuestión, ¿no? de la valoración que se daba sobre los mismos. Entonces, bueno, a medida que obviamente hemos ido avanzando, ya por suerte hoy en día poco se debate, ¿no? en relación a esto. Y por suerte ya hemos avanzado y no estamos ya discutiendo la validez o no la validez, ¿no? de la firma digital, de los instrumentos y otras cuestiones, sin perjuicio de lo cual esto costó años. O sea, hay que destacarlo, tampoco, ¿no? fue una cuestión automática. Tenemos una ley, o sea, ¿qué marco regulatorio? Ya lo habíamos mencionado, tenemos una ley, la 25506, y la modificatoria, que en el caso ha sido la 27446, que con este tema de la modernización del Estado ha generado también un montón de cambios y ha reducido las exclusiones que antes estaban contempladas en el histórico artículo 4 de la ley de firma digital. Y después tuvimos una modificación también y una nueva reglamentación de nuestra ley de firma digital por el decreto 182 del año 2019. En definitiva, tenemos un sistema bastante, entre comillas, moderno,
Creo lo que todavía falta, ¿no? Y tiene que ver con la relación de lo que mencionábamos, ¿no? En cuanto al espíritu de la normativa, que es esa falla de cómo implementar el tema, ¿no? Y cómo lo hemos generalizado o no. A estas alturas no deberíamos estar discutiendo o debatiendo en torno de por qué, por ejemplo, en el ámbito judicial no tienen todas las partes, ¿no? Firma digital y únicamente los letrados. Es decir, hay un montón de cuestiones que son de carácter anacrónico y que exceden el tema notarial, exceden realmente eso y hacen al sentido común de las cosas que facilitaría, ¿no? El hecho de tener estas cuestiones generalizadas. Pasando a las cosas más avanzadas, pensando hacia el futuro, hacia la proyección de otros cambios. Blockchain va a ser un gran capítulo, creo que para la cuestión desde el punto de vista tanto registral como de utilización desde el punto de vista notarial. Esto en el sentido de que blockchain como sistema de base de datos distribuida tiene embebida en su propio diseño medidas de carácter de seguridad. Entonces, blockchain como opción a futuro, como una metodología, ¿no? de carácter descentralizado, también intentando tal vez inclinarnos a sistemas que puedan escapar de procesos de censura externa, que es también otro capítulo desde el punto de vista de mantener la independencia y el control desde el punto de vista informativo, que esto va a ser para mí cada vez más relevante, por lo menos a futuro. Blockchain alberga muchísimas capacidades debido a este carácter que tiene, ¿no? de descentralización y por la dificultad que representa también de control externo, de intrusión, o sea, porque la información, como se dice, se almacena mediante cifrado y entonces tenemos los bloques que se graban de manera irreversible, tenemos un valor de verdad consensuado entre todos los nodos integrantes de la red, entonces tiene muchas características que ya hemos escuchado de esas loables características que tiene, por ejemplo, el protocolo notarial. Entonces, la blockchain tiene un espejo desde el punto de vista tecnológico con esos principios, permite y va a habilitar un nuevo capítulo en lo que respecta a la trazabilidad documental. De hecho, desde el punto de vista, ¿no? de la utilidad social, si tuviéramos todas y cada una de las cosas registradas en blockchain, se reduciría un poco, por no decir mucho, la inseguridad jurídica y hasta la corrupción misma, por la imposibilidad que habría y por la transparencia informativa que tiene en sí mismo el sistema. O sea, la trazabilidad, la transparencia, la integridad y la auditabilidad que tienen los sistemas basados en estas características escapan, ¿no? Obviamente, esa regla de la oscuridad que se puede llegar a lograr en registros que no tienen, obviamente, estas características. Y blockchain tiene también y alberga muchas posibilidades también para mejorar otras cuestiones que uno dice, bueno, yo hace un rato les comentaba, ¿no? De las cuestiones que se dificultan, ¿no? En materia de meternos, ¿no? En cuestiones de inteligencia artificial, por ejemplo, en las cuales se habla no tanto de la adaptabilidad, de la seguridad, qué sé yo, de la protección de los datos y otros puntos. La realidad es que esos sistemas no tienen en absoluto, ¿no? esas características, pero la utilización, por ejemplo, de blockchain aplicada hacia la inteligencia artificial sí tiene tal vez la capacidad de mejorarle la aptitud a una técnica que tiene carácter riesgoso. O sea, si nosotros nos metemos en aplicar blockchain a la inteligencia artificial, tal vez logramos una mayor explicabilidad, vamos a lograr sin dudas una mayor privacidad y seguridad por diseño y por defecto, y en lo que respecta a las bases de datos vamos a tener descentralización e inteligencia al mismo tiempo, ¿no? Aplicada e integrada, lo que podría llegar a servir para mejorar también el tema de la protección de los datos, cosa que no es verificable hoy en día en el uso simple, ¿no? de la técnica en sí misma, porque hay una gran crisis. La técnica no tiene claramente confianza y blockchain justamente lo que aporta es confianza. Entonces, podemos tal vez ver, ¿no? el universo de mejoras recíprocas en determinados tipos de tecnologías
y empezar a entender que también las tecnologías disruptivas no lo tienen todo resuelto todas y cada una de ellas, sino que muchas pueden ayudar de manera conjunta a otras tecnologías también, que pueden estar, entre comillas, poco desarrolladas o que tienen alguna suerte, ¿no?, de inmadurez en su ciclo de vida y que podrían llegar a auxiliarse a través de ciertas otras cosas ventajosas que tienen otras tecnologías. Por ejemplo, la integración de blockchain con el área de la inteligencia artificial, cosa que hasta ahora, bueno, no se está viendo mucho, pero bueno, son ideas a futuro de cosas que pueden ir cambiando. Lo cierto es que nosotros como operadores del derecho en todos los roles, ¿no?, que llevemos adelante, ya sea trabajando en la función notarial, ya sea trabajando en la función registral o en nuestra labor como letrados, letrados patrocinantes, la realidad es que la tecnología está ligada hoy en día a la realización de nuestras tareas y tenemos que conocer qué es lo que habilita cada tecnología para saber bien dónde y cómo poder mejor aplicarla. El conocimiento de esto que les mencionaba en relación a las características intrínsecas de los sistemas basados en blockchain representa muchísimas posibilidades para el campo del notariado, para el campo registral y para el campo contractual. Entonces, aplicarlo y también, ¿por qué no?, al de la resolución de controversias, o sea, esto que les mencionaba hace un rato de la gobernanza intra-blockchain. Hay muchas posibilidades, hay muchas áreas que pueden mejorarse y que podrían llegar a realmente generar nuevas expectativas en la realización de nuevas tareas y con seguridades que no se tenían tradicionalmente, ¿no?, en esas áreas. O sea, el aditamento, ¿no?, de lo que es la transparencia, la integridad, mayores niveles de auditabilidad. En función de una mayor auditabilidad logramos mejores procesos de mejora continua, o sea, piensan que auditar nos lleva a tener métricas, métricas nos permiten comparar las métricas, buscar el funcionamiento, optimizar el funcionamiento y de esa manera seguir mejorando, que es algo que nos falta. O sea, todavía a esta altura es como que vamos simplemente, ¿no?, utilizando lo que se va implementando y nadie compara siquiera si estábamos mejor que antes. Las cosas se aplican, se aplican, arrancan y ya está. Y nadie se molesta a sacar una foto siquiera para ver si al menos mejoramos en relación a lo que pasaba antes. Y en función de cuánto mejoramos, saber cuánto todavía podemos seguir mejorando. Para eso sirve la tecnología y creo que tenemos que cambiar también nuestra postura como operadores del derecho para tener roles activos en la exigencia de la mejora que esperamos. Porque en el fondo hay un denominador común de todas nuestras labores, de todos estos roles que nos convocan en el día de hoy, que es el tema documental. Todos trabajamos con información, todos trabajamos con datos, todos trabajamos con documentos. Y cuanto mayor sea la calidad instrumental con la que nosotros trabajamos, mejor va a ser la realización de nuestras tareas. Es regla de tres simple. O sea, tenemos que mejorar y trabajar para depurar esta área desde el punto de vista documental, con mayores seguridades, con mayores protecciones y demás. Y esto me vuelca en el último tema, la seguridad jurídica. O sea, todos estos cambios, todas estas cuestiones que veníamos viendo, tienen que tener indefectiblemente una utilidad. De sus albores, la función notarial. Tenemos que aportar seguridad. Y para nosotros, ¿qué es seguridad? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por seguridad? Y esto me lleva también a atarlo con lo que mencionábamos hace un rato de la seguridad informática. Cuando nosotros introducimos cambios tecnológicos, esperamos que el riesgo no se incremente. Y eso implica contener este fenómeno de la seguridad informática. Y me gustaría hacer, también como conclusión del encuentro de hoy, un relacionamiento más allá, ¿no?, de la cuestión de lo que se comparte a nivel terminológico, la relación profunda que existe entre la seguridad informática y la seguridad jurídica. Porque si no hay una, la otra tampoco es realizable.
están absolutamente ligadas de manera íntima en el caso de las implementaciones tecnológicas. La seguridad informática, o sea, desde un punto de vista de la expectativa que tiene, ¿no? En particular la persona, ¿sí? El titular del dato y demás, se expande como problemática jurídica propia de la seguridad jurídica, toda vez que uno proyecta la expectativa de lo que el sistema debe darle. Más allá, hasta les diría de la justicia o no del resultado. Todos estamos permanentemente viendo, ¿no? En razón del tema de la seguridad, el generar mecanismos de prevención de aquello que nos podría llegar a suceder, de los peligros que podríamos estar expuestos en función de. Es así donde nosotros perfilamos nuestra seguridad desde el punto de vista de cuestiones tangibles, pero que en definitiva está indisolublemente unido a nuestra percepción sobre la seguridad jurídica. Para nosotros, seguridad desde el punto de vista de lo técnico tiene que ver con el velar por la integridad, por la disponibilidad, por la confidencialidad, evitar cualquier mecanismo de exposición no autorizada. Bueno, todas esas cuestiones que ya ustedes habrán escuchado alguna vez en relación a lo que es la preservación de ese principio de seguridad en el marco, ¿no? de las típicas históricas regulaciones en materia de protección de datos. Pero pocas veces se ha profundizado sobre lo que se requiere en términos de seguridad jurídica en lo que respecta al procesamiento de información, de datos y de documentos. Porque nosotros, o sea, para generar esos mecanismos de prevención, tenemos que en el fondo cumplir con dos metas que muchas veces las realizamos o por lo menos ideamos de manera refleja, que es, por un lado, esa seguridad que desde el punto de vista jurídico es de carácter, a ver, estático, que tiene que ver con la preservación de los derechos que yo tengo y espero seguir teniendo. O sea, la proyección de la continuidad de lo que uno tiene con lo que uno espera tener reconocido a futuro. Eso es lo que nosotros hablamos, ¿no? Y caracterizamos como seguridad jurídica estática. Pero cuando nos metemos a hablar de la seguridad del tráfico, ya ahí estamos pasando al campo de la apariencia. O sea, de lo que se realice sea lo que yo me proyecto en función de lo que tenía pensado que iba a suceder. Ahora, esa apariencia, esa predictibilidad, tiene directamente trascendencia más allá de la sustancia del resultado. A ver, lo que quiero llegar a, ¿no? a significar es que, en el fondo, la persona cuando busca esa seguridad jurídica de tráfico, no está ni siquiera metiéndose a examinar la justicia o injusticia del resultado, sino que el resultado sea el esperado, con independencia de si es lo justo o no es lo justo. Después los cambios desde el punto de vista de la sustancia vienen con el paso del tiempo. Entonces, en el fondo, cuando metemos tecnología, tenemos que mantener ese equilibrio. Es algo permanente en el estudio, o sea, yo muchas veces lo resumo con cuestiones que tienen que ver con los típicos testeos desde el punto de vista constitucional, la razonabilidad y la proporcionalidad. Pero la seguridad jurídica es otro de esos test que deberíamos estar realizando a la hora de introducir tecnología y en cómo decidir hacerlo. Porque si yo estoy colocando, insertando tecnología que le afecta al individuo su capacidad de prever su destino, o la seguridad de las consecuencias de lo que naturalmente espera que le ocurra en una determinada situación, no es positivo el cambio. Y genero más daño que el beneficio que le estoy aportando. Porque parte de nuestra estabilidad en sociedad se basa en eso. Se basa en que las condiciones que nosotros tengamos de certeza se respeten. ¿Sí? Entonces, a eso quería apuntar. O sea, cuando nosotros hablamos de seguridad jurídica, la seguridad jurídica se materializa en una exigencia práctica. No es algo
meramente dogmático, lejano, ajeno, alejado a la práctica, alejado a la realidad. La seguridad jurídica es algo que se vive y que tiene que ver con la producción y la aplicación del derecho. Y el elemento tecnológico tiene que ser una vía de llegada a la concreción de ese fin, porque si no lo es antisocial. Entonces, en esa tensión de previsibilidad y de la corrección en lo que respecta, ¿no?, a la seguridad jurídica, siempre tenemos que inclinarnos hacia la idea de la previsibilidad. No podemos generar, o sea, la idea de disruptividad pensando en que es bueno el cambio. Sí, es bueno el cambio, lo que no es bueno es la inestabilidad. Si yo a través del cambio te genero directamente un escenario en el que vos no podés prever, no podés proyectar tus expectativas y no sabés directamente la justicia del resultado, pero ya hasta con independencia de la justicia del resultado, no podés llegar al patrón del resultado, porque no le vas a dar justicia en su aplicabilidad, no apliques ese tipo de tecnología. La previsibilidad lo que hace es siempre, ¿no?, favorecer, y esto desde un punto de vista crítico, podemos meternos y demás, siempre se favorece en el caso del status quo con la independencia del valor que se tenga. Esto desde un punto de vista crítico. Ahora, lo cierto es que la sociedad se edifica en torno a eso. Hay también que reconocer un valor intrínseco a la organización en sí misma y al respeto de aquellos principios, aquellos derechos que nosotros consideramos reconocidos. Ese es el ejemplo que puedo materializarles con el tema de la incerteza, con la cuestión relativa a la implementación de inteligencia artificial en decisorios judiciales. Si yo tengo, por ejemplo, esta problemática del sesgo algorítmico y de golpe veo que por falta, ¿no?, de estadístico de ocurrencia de una determinada enfermedad en un amparo, no es reconocido el riesgo de una enfermedad simplemente por la baja incidencia que tiene, esa persona, paciente, actor, va a ver frustrada esa expectativa que tenía en función a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica de esa persona le decía, desde su fase estática, vos tenés derecho a la salud. Y desde su faz negocial y desde el tema del tráfico y la faz relacional, le decía, vos vas a haber reconocido este derecho. Porque todos antes que vos pudieron tenerlo reconocido. Pero la herramienta, esa tecnológica que se aplica, es descontextuada e insensible. Entonces no mira seguridad jurídica. Va a decidir lo que el patrón decide. Y le va a decir a esa persona, no tenés derecho a esto. Hay todos estos antes que para mí tienen más derecho que vos. Y ahí se quebró la seguridad jurídica. El día que la persona vaya a un proceso y no tenga ni pueda llegar a tener una visión de cómo termina. Entonces, eso no puede ocurrir. No podemos permitir que ocurra. Imagínense esto potenciado en lo documental. Llevémoslo a la certeza negocial. ¿Esto significa algo? No sé. ¿Es de alguna manera adulterable? Sí, es múltiple. Hay muchísimas maneras de... Ah, bueno, y entonces ahí se van a dar cuenta de la función que tenían los notarios en la cadena. Porque cuando ya sea muy tarde, vas a tener un ámbito de inseguridad jurídica absoluta en el cual cualquiera va a empezar a hacer cualquier cosa. Y el tráfico y la estabilidad y la seguridad jurídica negocial se va a interrumpir. Hasta ahora eso no ocurrió. De vuelta que la falta de conocimiento, pues progresivamente también las capas de falta de transmisión de conocimiento relativo a nuestras ciencias jurídicas y toda esta cuestión que hay de culturización del no estudio profundizado en nuestras ciencias jurídicas, es complejo y conlleva a empezar a olvidar principios por los cuales se han reconocido históricamente la función de determinados roles con determinadas tareas y con determinados principios. Aquí viéndola justo en la audiencia, María Raquel, recuerdo cuando, hablando sobre la temática, por ejemplo, de gobernanza de datos, hablamos de la integridad, pero no integridad documental, integridad como valor.
y cuánto se ha perdido de la idea de la función, por ejemplo, notarial en cuanto al rol de la implementación práctica del valor de la integridad y de la certeza y de la seguridad y de la fe de carácter público. Entonces, hay un montón de valores que no se pueden perder en el camino porque cumplen funciones sociales, no son meras evocaciones. Cumplen roles, cumplen funciones. Entonces, en este sentido, simplemente para concluir, nosotros todos tenemos individualmente procesos concatenados, ¿no?, de acciones que nosotros desenvolvemos en función de la confianza y en función de la previsibilidad. Justamente las tareas que están relativas, ¿no?, a las funciones notariales y las funciones de carácter registral tienen que ver con ese flujo negocial, que son elementales a los efectos del progreso de nuestra sociedad. Analógico totalmente con lo que pasa con el tema de la seguridad de información. Si yo manejo información sin seguridad y no puedo velar por la integridad de la misma, lo que hago puede ser cualquier cosa. Entonces, en términos generales, tenemos que velar por preservar estas cuestiones, preservar esos valores, preservar esos contextos de aplicación, no perder de vista que la tecnología tiene que servir para esa integración, que la innovación no se lleva puesto nada y que la innovación tiene que estar a servicio de quienes la usan, porque no es un antagonista. Entonces, en eso concluir, ¿no?, con esa idea de seguridad jurídica, o sea, de la innovación como herramienta para la optimización de la seguridad jurídica y no un enemigo nato de la misma. Porque lamentablemente siempre, ¿no?, recurrimos a estas cuestiones de diadas pseudocancelatorias en materia mismo del ámbito, ¿no? Justo venimos de hablar sobre blockchain, típicamente, ¿no? Se habla de regulación como sinónimo de asfixia, de regulación versus innovación. Bueno, lo mismo sucede con estas cuestiones en las cuales siempre se colocan de manera reducida y de forma cuasi bipolar dos valores y se genera la ficción de un antagonismo artificial entre dos valores. No hay antagonismo, las funciones, como veníamos viendo, se nutren y pueden optimizarse con, y en el fondo, esas herramientas, ese avance desde el punto de vista tecnológico, nos tiene que servir para acercarnos mayores niveles de certeza, mayores posibilidades de acción, mayores posibilidades de acceso. Son herramientas amplificadoras de derechos. O sea, si nosotros vemos y verificamos en el caso que nos reducen los derechos, no deberíamos aplicarlas, no deberíamos utilizarlas o no deberíamos avanzar en ello. Entonces, bueno, hecho este recorrido, como ustedes ven, el campo de la innovación es frondoso, o sea, creo que el recorrido, por lo menos de todo lo que puede llevarse a cabo, ¿no?, en el ámbito tanto notarial como registral, recién está, entre comillas, en pañales, porque si bien los, entre comillas, los inventos, las nuevas aplicaciones ya están en curso a nivel microscópico, lo que falta es la integración desde un punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista regional. Por otra parte, la uniformidad de la calidad de los servicios, ese es otro tema, o sea, más allá de que tengamos ejemplos microscópicos, deberíamos tener una calidad uniforme y estabilidad también en el acceso a esas nuevas prestaciones, que es otra de las cuestiones que falta. El otro tema, la integración, porque lo que falta también es la integración de los diferentes sistemas. O sea, el camino de la innovación le queda mucho por recorrer, que no es reemplazar a los notarios y cancelar la función registral notarial, sino seguir en el proceso de integración, porque por ahora siguen ustedes teniendo que trabajar como pulpos. O sea, tenemos muchas islitas digitalizadas, pero ninguna se habla entre sí. Entonces, ese es un problema, y es un problema de usabilidad. Entonces, la tecnología tiene que seguir avanzando hacia el tema de la integración. Y después tenemos esta palabra con la cual varias veces, ¿no?, recurrimos desde lo legal, que es el tema de la modularidad. Pensar de manera estratégica. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones que se realizan muchas veces de manera notarial y registral
son accesorias, o se utilizan de manera conjunta, o los notarios utilizan cuestiones registrales y a la inversa. Entonces, dicho esto, pensar en que los sistemas también tienen que integrarse y deberían ser compatibles. Esto nos lleva a otra cuestión tecnológica, sistemas de carácter abierto y el tema del lenguaje, que es lo que nosotros decidimos desde el punto de vista estratégico utilizar para que los sistemas sean fácilmente adecuables, actualizables, porque también el otro tema es preguntarnos todo este proceso de cambio tecnológico, cómo lo sostenemos en el tiempo. Porque está bueno hacer el experimento, decir, ultra digitalicé esto, bueno, ¿y quién lo mantiene? Ah, no, y ahí empezamos a tener el sufrimiento de los sistemas que fueron un hito histórico y después nadie lo volvió a tocar. Y eso también genera deficiencias. Entonces, hay muchas cuestiones a pensar desde la tecnología como estrategia, no como, porque de vuelta la palabra disruptivo esconde muchas cosas. Muchas cuestiones. Disruptivo tiene que ver, ¿no?, con esta cuestión de la explosión tecnológica, pero a veces libera a la tecnología de su responsabilidad. Porque es, bueno, es explosivo, lo disruptivo es explosivo, es una innovación descontrolada, y bueno, y ya está. No, la innovación tiene que ser pensada, tiene que ser estructurada de manera estratégica, tiene que ser modular, tiene que hacerse de manera capada o progresiva, o sea, del centro hacia afuera, a los efectos de ir integrando de manera no reversible los diferentes avances, porque muchas veces, ¿qué se hace? Se avanza mucho en un lugar, no se integra a nadie del resto y no tenemos sistemas globales. El sistema global sí te aporta más seguridad, tiene más envergadura, tiene más resiliencia. Entonces, hay que ir hacia esos cambios, pero de manera pensada. Hay que buscar esquemas estratégicos de cómo llegar a esas metas. Eso implica planificación, que es una palabra que muchas veces falta, sobre todo en la administración pública, o sea, el tema de planificar. Y por otro, la planificación nos lleva también a otro punto. No es solamente planificar, sino entender que los cambios que se realizan tienen que tener la intención de perdurar. Porque si de vuelta cada gestión se encarga con un martillito de bajar todo lo que hizo la anterior y volver a cero cada una, nadie progresa jamás. Entonces, por primera vez tenemos que empezar a plantearnos que respecto de los cambios tecnológicos que se requieren a nivel estructural y que sean cabales para el funcionamiento y la seguridad jurídica de nuestros sistemas y que sean infraestructuras críticas de información que hacen a funciones esenciales como las que bien hablamos, tanto notariales como registrales, no podemos estar volviendo permanentemente hacia atrás, porque si no, nunca avanzamos. Hay que construir sobre los avances de manera firme, progresiva y con estabilidad y predictibilidad, pues también es inseguridad jurídica esto de cambiar de sistema de manera permanente, de que venga una gestión, derriba todo lo anterior, empieza a hacer su filosofía y así progresivamente. Tenemos ciclos tecnológicos que van de 5 años. Y ya está. ¿Sí? 5, 4 años y se extingue. Y volvemos a cero. Entonces, tenemos que dejar ese círculo vicioso, tenemos que pensar la innovación como un proceso de integración, con prospección de largo plazo, de largo alcance, para que dure, ¿sí? Para que también los esfuerzos económicos en esos cambios tecnológicos sean capitalizados y nos aprovechen a todos. Y por otra parte, que también sirvan para generar nuevas sinergias desde el punto de vista profesional. Porque como les decía, más que reducir la profesión, es generar nuevos campos de actividad. Y esos nuevos campos de actividad generan nueva productividad y nuevas formas de generar valor agregado al ejercicio notarial y registral. Entonces, ¿por qué no se lo capitaliza? ¿Por qué no se aprovecha de esos nuevos campos en los cuales salen nuevos valores agregados? Esa es una de las maravillas que tiene la tecnología. La tecnología tiene la capacidad de generar nuevas tareas, nuevas opciones, no reducirlas, porque siempre se habla y se destaca lo malo y se busca justamente, ¿no?, tal vez el reduccionismo del reemplazo y que no, los notarios se van a tener que convertir. No, no se van a tener que convertir en nada, van a tener que aprender cosas y van a tener que aprender funcionalidades, pero no se van a convertir en otra cosa ni dejar de ser lo que son.
es más y mejor de lo mismo. Entonces, ¿por qué pensar en esa cuestión de, bueno, reducir, aniquilar y de golpe generar, aparte desde lo simbólico me parece muy complejo, esta cuestión de reducir temas que son relativos a conocimientos específicos disciplinares en cuestiones que parecen terminar siendo accesorias de tecnología que sirve para automatización meramente? No es así. Eso también es falaz, porque justamente el conocimiento que aporta el notario es esencial. La tecnología es lo accesorio. Así sea la mejor y más nueva tecnología, va a seguir siendo accesoria, porque el que lidera el proceso es el que tiene el conocimiento, y el que tiene la sensibilidad y el contexto de lo que realiza. Entonces, no perder de vista estas cuestiones, no dejarse encandilar con las luces equivocadas y entender que sí, hay un punto inflexivo en el ejercicio profesional, sí, pero por el compromiso que exige, no por la aniquilación de un rol profesional. Porque si no, de la misma manera vamos a perder todas y cada una de las profesiones, los letrados también. O sea, yo también he escuchado mucho, ¿no? De esta cuestión de insistirle a futuros letrados que no lean tratados, que no lean libros, que estudien lo que sientan, que no. No, la realidad es que nuestros roles tienen funciones sociales y son funciones construidas a lo largo de muchos años y no se puede perder historia por el simple hecho de que se la ignore por generar saltos pseudocuánticos entre cosas nuevas que por el simple hecho de portar nuevos nombres nos hacen olvidar todas las etapas anteriores de desarrollo social y cultural en las que ya se construyeron esos institutos que de golpe rebautizan con otros nombres, ¿no? Entonces, hemos visto los hitos, hay mucho, mucho más por hacer. Así que bueno, simplemente traerles en ese sentido una visión, como les decía, balanceada, en el cual la innovación ha venido justamente a potenciar los roles, ¿no? Del ejercicio profesional de nuestras carreras, nuestras diversas carreras, ¿no? En el ámbito profesional desde las ciencias jurídicas, y que queda mucho, mucho también por explorar y que van a ser años venideros revolucionados, pero van a estar muy entretenidos en este sentido y que siempre, siempre tenemos que tener, ¿no? En vista este bien jurídico que nosotros preservamos a partir de nuestras labores, de nuestras tareas, que es el tema de la seguridad jurídica. Así que bueno, les agradezco muchísimo obviamente el espacio al posgrado de notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAL, a Karina Gisara también por la moderación y la organización del encuentro, a todos los asistentes y bueno, obviamente por compartir con nosotros este espacio día viernes, horas avanzadas, así que bueno, muchísimas gracias por la compañía en el encuentro y Cari, te doy la palabra.